Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal de Código Nodos y BFX. Yo soy Andrés, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a un nuevo video de la serie de C++ avanzado. Recordemos que en esta serie miramos las características más avanzadas que posee el lenguaje de programación de C++ y las nuevas características que ya algunas han llegado al estándar y otras que están por venir. En este video pues vamos a ver un tema bastante interesante, ya que vamos a plantear un posible problema que vamos a tener para nuestro motor de desarrollo de videojuegos, que si no lo solucionamos, si bien es cierto, no va a provocar que nuestra aplicación deje de funcionar. De hecho, podemos convivir tranquilamente con este problema, pero sí podría plantear un problema a nivel de diseño, que de hecho este problema tiene algunas soluciones que son bastante válidas, se las ha usado y se las seguirá usando porque es una corrección hasta cierto punto bastante sencilla, pero muchas personas, muchos programadores consideran que estas soluciones que se han venido haciendo hasta este momento, bueno, que se las han venido haciendo siempre, pues son feas en algunos casos. Entonces, pero bien, antes de plantearles cuál es el inconveniente que podríamos llegar a tener, pues recordemos un poquito lo que hicimos en el video anterior, en donde tenemos nuestra plantilla de clase Entity2, que declaró una función update, la cual llamará a la función update de cada uno de los componentes sobre los cuales mi plantilla de clase se especializaría, en este caso, al momento de instanciar ya el tipo concreto. Entonces, esto lo hicimos para poder seguir con el patrón de diseño de Component Based Design, que nos sugiere en este caso ese patrón de diseño, que los componentes tengan sus propios datos y que ellos mismos actualicen sus propios datos. Y que las entidades simplemente pues contengan esos datos a partir de un array, una lista, un map, lo que sea, a partir de un contenedor. Entonces, y simplemente pues a través de funciones, por ejemplo, llame a la función update de cada uno de esos componentes, o tener diferentes funciones que permitan acceder a los componentes para poder leer datos o poder proporcionárselo a otros componentes para poder interactuar entre sí. Entonces, esa es más o menos la idea detrás del Component Based Design. Si bien es cierto, todavía no hemos hecho casi nada, solamente hemos implementado update, pero bien, ya es un gran avance. Entonces, eso es lo que hace nuestra función update. Ahora, regresemos a nuestros componentes, que de momento son solamente estos tres: transform, render y geo, los cuales tienen una herencia a component, que component de momento pues simplemente le indica al compilador que estos son componentes, solamente para poder usarlos con el concept y poder limitarlos en diferentes funciones o en cosas así por el estilo. Perfecto, entonces bueno, todas estas declaramos su correspondiente función update, en este caso. Perfecto, hasta ahí estamos todo muy bien. Ahora, voy a plantear lo siguiente, y es un problema muy común que tenemos en diseño, principalmente cuando trabajamos con herencia a partir de la programación orientada a objetos en este caso. Y es que van a haber componentes, posiblemente en el juego que vayamos a realizar o en el juego, cualquier juego que ustedes puedan realizar, que no van a necesitar de esta función update. No la van a necesitar. No todos los componentes necesitan hacer update. Por ejemplo, bueno, en el caso de Geo no sabría decir si podría o no usar update, pero por ejemplo un componente de inventario, en la mayoría de componentes de inventario que me ha tocado hacer a lo largo de mi carrera, pues en casi ninguno he usado una función update, porque ese componente de inventario pues lo único que es, contiene los diferentes ítems a partir de un array, un vector o lo que sea. O sea, contiene simplemente los ítems, pero no los procesa directamente. Entonces, ese puede ser uno de los casos de un componente que no necesite esa funcionalidad, pero tengo que implementar esa funcionalidad sí o sí, porque en este pequeño motor se tiene que mandar a llamar update de todos los componentes, lo tengan o no lo tengan, tienen que hacerse esa llamada update. Y eso que no estamos usando herencia, porque bueno, en este caso pues uno de los problemas principales que tiene la herencia se dice que son intrusivas, o en pocas palabras, o en palabras más albañiles, pues son metiches en este caso, pues están metidos en todo. En este caso te proporcionan funcionalidades que de pronto no vas a usar, o te obligan a dar definición a funciones que son virtuales puras, en el caso de C++, en el caso de otros lenguajes de programación que son simplemente pues funciones virtuales que tienes que sobreescribir. En este caso pues son interfaces, como se conoce en otros lenguajes. Entonces ese es parte de los problemas que tiene la herencia, y de hecho nosotros tenemos este problema sin tener herencia. Si tuviéramos herencia y tendríamos que hacer eso, pues estaríamos igual de vendidos. Entonces, como digo, hay ocasiones en las que ciertos componentes no van a necesitar, en este caso, proporcionar esa función.
Entonces, ¿cómo podríamos hacer para evitar que ciertos componentes, en este caso, pues si no necesitan update, que ni siquiera la declaren, o sea, que ni siquiera lleguen a ese punto? Pues bien, nosotros podríamos llegar a hacer esto utilizando plantillas. Tranquilamente podríamos usar plantillas para eso de ahí. Una de las cosas que necesitamos recordar sobre el tema de las plantillas es que las plantillas existen solamente durante la compilación, en tiempos de compilación, como se suele decir. Entonces nosotros podríamos aprovechar ese momento de la compilación para hacer ciertos cálculos, poder buscar algo, poder pedir algo durante la compilación y utilizar esa información que pedimos durante la compilación para hacer X o Y cosas. En este caso, aprovechar ese tiempo de compilación para preguntar si alguno de los tipos sobre los cuales la entidad se especializa, o sea, los componentes sobre los cuales la entidad se está especializando, tiene o no tiene esa función update. Si tiene esa función update, que la llame. Si no la tiene, que no haga nada, que ni siquiera la llame. Entonces podríamos, como digo, aprovechar el tiempo de compilación para hacer eso. Y de hecho, C++ ya nos genera o nos da un mecanismo para hacer esa tarea, que son los conocidos como los if, pero en tiempos de compilación, que son los if con XPR. Que en este caso funcionan de forma muy similar al if de tiempo de ejecución, que es el if con XPR, en el cual dentro de las llaves pues tenemos que proporcionar una expresión que en este caso devuelva true o false. Por ejemplo, en el caso de mi expresión devuelva true, si la expresión devuelve true en este if con XPR, la idea detrás de esto es que si esto devuelve true, este código que tenemos aquí estará presente en esa especialización. Si esto devuelve falso, este código no estará presente. Esa es la idea detrás del if con XPR. Ahora, esto, como digo, funciona muy similar al if de toda la vida. Incluso nosotros podríamos llegar a tener un bloque else. En el caso esto no se cumpla, poder hacer algo adicional en el bloque else. Por ejemplo, buscar si implementa otra función o buscar formas de a partir de tags o variables estáticas, por ejemplo, para ver si podemos terminar de hacer la llamada o no. O sea, aquí en realidad podemos ya hacer lo que nosotros queramos. Pero la idea detrás del if en tiempo de compilación es que si devuelve true, este código estará presente. Si devuelve falso, no estará presente y ejecutará el bloque del else. O en mi caso, por ejemplo, que no tengo else, simplemente no hará nada. Entonces, esto es el mecanismo que vamos a usar para poder ejecutar esa función update si la tiene. Ahora, nosotros tenemos que poder proveerle algo en tiempos de compilación. Esto es importante. Un algoritmo, una función o una clase, lo que sea, que devuelva true o false en tiempos de compilación. Aquí tenemos que poder proveerle algo. Y bien, para esto podemos usar uno de los tantos idioms que tenemos dentro de C++. Un idiom, en pocas palabras, son como trucos o hacks que nosotros podemos hacer con el lenguaje, gracias a toda la versatilidad que tiene el lenguaje en sí. Uno de esos idioms que en este caso podemos usar es el conocido como el detection idiom. Como su nombre lo indica, nos ayuda a detectar. En este caso nos ayudará a detectar si un tipo tiene una función, si un tipo tiene una variable específica o si un tipo tiene un tipo interno de un nombre específico. Nosotros podemos usar ese detection idiom para esa tarea en sí. Ahora, una cuestión importante sobre el detection idiom es que este se sustenta mucho en el concepto de S-FINAE. Substitution failure is not an error. Eso es lo que quiere decir S-FINAE. Pero bien, más allá, ¿qué quiere decir? Porque me estás diciendo en su traducción, pero en sí, ¿qué es esto del S-FINAE? Pues bien, para poder entender S-FINAE es bastante importante entender otro concepto de C++, que son los conjuntos sobrecargados o los overload set. Pues bien, recordemos que en C++ nosotros podemos sobrecargar funciones. Por ejemplo, nosotros tenemos esta función update que no recibe parámetros y devuelve void. Nosotros podemos crear una sobrecarga más de la función update que, por ejemplo, reciba un entero. Podemos crear otra versión de update que, por ejemplo, reciba un float. Y podemos cargar otra versión, la cantidad de versiones que nosotros queramos de la función update que reciba diferentes cantidades de parámetros o reciba una misma cantidad de parámetros pero de tipos diferentes. Eso es lo que se conoce en C++ como un conjunto sobrecargado. Estamos creando varias versiones para la función update, lo cual generará un conjunto sobrecargado para esa función update. Esa es la idea detrás de un conjunto sobrecargado. Eso nosotros lo podemos hacer a mano declarando las funciones. Pero las plantillas también generan conjuntos sobrecargados, principalmente las plantillas de función. Ya que una plantilla, recordemos lo que en esencia el compilador lo que va a hacer es generar una versión
específica de esa función especializada en un tipo específico. Por ejemplo, si lo llevamos en la misma idea de Octave, por ejemplo, la plantilla generará una versión de la función Octave especializada en entero, una versión de la función Octave especializada en flotante, una versión de la función Octave especializada en un componente específico. Las plantillas también generan un conjunto sobrecargado para una función específica. Entonces, sFINAE se sustenta sobre ese conjunto sobrecargado. En esencia, lo que sFINAE, y explicándolo de forma muy sencilla y de forma muy resumida, porque sFINAE es una de las cosas más complejas que tiene C++, hasta C++17, en el tema de la metaprogramación con plantillas y todo ese tipo de cosas. sFINAE lo que va a hacer es que va a usar cada uno de esas funciones sobrecargadas dentro de ese conjunto. Si él puede usar, por ejemplo, la primera versión de Octave, si él no puede usar la primera versión de Octave, en lugar de lanzar error de compilación, lo que hace es saltar a la siguiente función sobrecargada. Entonces, va a ir saltando de función en función sobrecargada, en este caso que tengamos dentro de ese conjunto, hasta encontrar una con la que haga match, en este caso. Pero el match tiene que ser directo, tiene que ser concreto, o sea, tiene que hacer match con esa función específica, pero con esa función específica. Entonces, si él encuentra una función que puede usar, la va a usar. Si no la puede usar, va a ir saltando entre ese conjunto sobrecargado hasta, como digo, si ya no encuentra más funciones, solamente en ese caso lanzará error de compilación. Esa es la idea detrás de sFINAE. Entonces, como digo, el Detection Idiom utiliza ese concepto de sFINAE, pero a partir de C++20 tenemos los concepts. Y sFINAE, muchos programadores lo dicen de esta forma, ya no tiene mucho sentido a partir de C++20 gracias a los concepts, porque los concepts nos permite hacer técnicamente lo mismo con una sintaxis mucho más friendly, mucho más fácil de leer y mucho más fácil de explicar, a diferencia de lo que teníamos con sFINAE. Entonces, vamos a hacer uso, en este caso, de concept para poder generar ese algoritmo, esa clase o esa función, lo que sea, que tendrá que pasarse aquí y tendrá que volver ese true o ese false. Vamos a ayudarnos, en este caso, de concept para eso. Entonces, vamos a declarar, en este caso, un concept nuevo. Recordemos que para declarar un concept tenemos que hacerlo a partir de plantillas. Y en este caso podemos hacer uso de la palabra reservada typeName, ya que aquí lo que le vamos a pedir a este concept, oye, ¿sabes qué? Tienes que pasarme un componente específico. Es más, podríamos aprovechar el concept que ya tenemos acá arriba, que me valida si en verdad le estoy pasando un componente. Entonces aquí podríamos, en lugar de hacer uso de typeName, podríamos hacer uso de isComponent, aprovechar, como digo, el concept que ya tenemos declarado. Que puede ser T tranquilamente, no hay problema. Y aquí nosotros tendríamos que darle, pues, bueno, en primer lugar escribir la palabra reservada concept para decirle al compilador, ya sabes que quiero generar un concepto nuevo. Y el nombre de ese concepto va a ser hasUpdate. Quiero que me indiques si el tipo sobre el cual se va a especializar este concepto tiene una función update. Este es el nombre que nosotros les vamos a dar. Y esto aquí tendríamos que darle, pues, el código para, en este caso, para que valide el concept, o ya el código del concept en sí. Aquí que me dices... bueno, dice concept template no puede tener un constraint asociado. Bueno, no lo puedo usar aquí directamente. Entonces hagamos uso de typeName nomás. Perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir este código que tenemos aquí? Pues bien, este concept que se llama update requiere, gracias a la palabra reservada que también tenemos desde C++20, que es require, la cual nosotros podemos declararla así como en forma de función, el cual tiene que recibir, entre paréntesis, va a recibir un objeto del tipo sobre el cual se especializa este concept. Lo que va a hacer es generar un objeto en tiempos de compilación, esto es importante, en tiempos de compilación de ese tipo sobre el cual él se va a especializar. Entonces, él ya teniendo ese objeto generado en compilación, va a ver si ese objeto tiene una función update. Entonces, requiere que el tipo sobre el cual se está especializando pueda ejecutar una función update. Si el tipo tiene función update, esto por debajo, recordemos que los concepts por debajo es simplemente, pues, es algo que devuelve true o false, o sea, es un true o es un false en tiempo de compilación. Eso es muy por debajo un concept. Hay muchas cosas en sí que involucran el concept, pero muy por debajo, eso es un concept, un true o un false en tiempo de compilación. Entonces,
Si el tipo que me está pasando tiene update, todo este concept se va a evaluar a true. Si el tipo no tiene update, todo esto no se evaluará, o sea, no va a satisfacer al concept y por lo tanto esto va a devolver falso. Esto es el detection idiom de forma muy resumida, muy sencilla, utilizando concept. Si quisiéramos hacer esto mismo con Spinate, es algo más complejo. La verdad, es algo más complejo. Pero bien, entonces esto es lo que quiere decir este concept que nosotros tenemos ahorita declarado. Ahora, una cuestión importante sobre el objeto que se tiene que generar aquí. Este objeto se va a generar en tiempos de compilación y al generarse en tiempos de compilación no tiene la necesidad de usar el constructor. O sea, el objeto se va a generar sin usar el constructor. Recordemos que nuestros componentes, algunos tienen constructor, como el caso de transform o como el caso de render. Entonces, él no va a tomar en cuenta ese constructor y va a generar ese objeto de todas formas, sin pasar por el constructor. Eso es importante. Ahora, una cuestión también importante sobre la función update que nosotros estamos llamando. Si la función update, en el caso, reciba parámetros, nosotros tenemos que proporcionárselos aquí. Si yo supiera que recibe un entero, pues le proporciono un 0. Si yo supiera que recibe un flotante, pues le proporciono un 0.0f o un double. Aquí depende mucho de lo que nosotros vayamos a necesitar. Ahora, si mi función update, por ejemplo, no recibe parámetros y yo le proporciono aquí al concept un argumento para esa función, si yo le proporciono, esto no va a dar match bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque el update de mis componentes, ninguno tiene parámetros. O sea, ninguno tiene más parámetros más allá del dis. Entonces, eso es importante. Aquí hay que tener bastante cuidado en la realización o en la creación de nuestro concept. Esto es muy importante de prestar atención. Perfecto, entonces ya con el concept generado nosotros ya lo podríamos usar aquí para que se evalúe true o false si el tipo tiene o no tiene el concept. Entonces, has update, ¿sobre qué tipo? Pues bien, en el caso de aquí de la plantilla entity nosotros conocemos TS y aparte pues sabemos que es una variadic template porque están los puntos suspensivos aquí metidos. Entonces yo le puedo decir, bueno, sabes que evalúa sobre cada uno de los componentes si este tiene, en este caso, pues la función update. Y eso, si todos tienen la función update, entonces metes este código que tenemos aquí. Perfecto, entonces esta sería una de las formas en las cuales podríamos usar el concept, en este caso, pues en el if con XPR. Ahora, aquí tenemos un problema. Recordemos que estamos dentro de una plantilla variádica. Nosotros cuando vamos a trabajar con esos parámetros que nos están pasando, cuando nos pasan como argumentos, nosotros si necesitamos usarlos de alguna forma, nosotros tenemos que expandir ese paquete de parámetros. Ahora, yo no puedo hacer esto de aquí, por ejemplo, porque yo necesito que se evalúe en realidad todo esto que tengo aquí. Por lo tanto, si yo necesito que se evalúe todo esto de aquí y después haga esta misma evaluación con los siguientes tipos, por ejemplo, podríamos pensar que podríamos hacer esto de aquí, coma, por ejemplo, y esto obviamente tiene que ir en paréntesis para que el compilador sepa dónde comienza y dónde termina la expresión. Ahora, esto ya lo quitaríamos de aquí porque no tiene sentido, porque en teoría estaríamos haciendo la expansión en esta parte de aquí. Pero esto nosotros no lo podemos hacer. Es más, podemos intentar corroborarlo. Podemos control V para que compile o intente compilar. Como podemos ver, pues nos saltan errores en algunas partes. Entonces, esto no lo podemos hacer. Porque esto técnicamente serían varias expresiones. Entonces, nosotros no podemos tener varias expresiones y después separar esas varias expresiones a partir del operador coma. Esto, por desgracia, no lo podemos hacer. Por lo tanto, vamos a tener que buscar otra forma de poder ejecutar toda esta expresión. O sea, toda esta expresión que lo haga con el primer tipo y que vuelva a ejecutar toda esta misma expresión en los tipos que en este caso faltan. Pues bien, para poder hacer eso podríamos ayudarnos de expresiones lambda, por ejemplo, o funciones estáticas dentro de la clase o funciones libre. Para este ejemplo voy a usar funciones libre. No quiero todavía usar las expresiones lambda porque sí quisiera poder verlas a mayor detalle en futuros videos, ya que hay mucha tela donde cortar con el tema de las lambdas y demás. Hay muchos programadores que dicen que si entiendes las lambdas, entiendes C++. Entonces, bueno, no es que yo entienda C++, yo no soy ningún experto, pero bueno,
sí entiendo en algo las lambdas. Entonces, sí las quisiera poder ver a mayor detalle en algún futuro video en este caso. Entonces, vamos a ayudarnos en este caso de una función libre. Entonces, dentro de esta función libre, lo que necesitamos hacer es técnicamente es este código que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a tener que declarar una función que va a recibir en este caso como parámetro de plantilla el tipo para especializar el concept. Porque, como digo, tenemos que hacer todo este código aquí, porque nosotros podemos hacerlo de esta forma. Void, no sé, try call update, por ejemplo. No te paro bola Copilot, de momento. No me generes... Ah, caramba. Copiemos esto. Bueno, de hecho, cortémoslo y lo pegamos aquí. Esto es una sola expresión, por lo tanto, esto lo puedo tranquilamente no manejar dentro de un bloque de if, porque es una sola expresión. Entonces, perfecto, esto es lo que en esencia nosotros tendríamos que hacer. Entonces, aquí, bueno, aquí ya tendríamos que hacer esta llamada. Por ejemplo, try call update. Perfecto, entonces nosotros en teoría haríamos esto. Pero ahora nosotros tendríamos que poder decirle a este concept cuál es el tipo sobre el cual se tiene que especializar. Entonces aquí yo tengo que poder pasarle el tipo. Entonces, esto tendría que forzosamente ser una plantilla. Por ejemplo, isComponent T. Entonces no es TS, es T. O sea, este concept se tiene que especializar sobre el tipo que a mí me pasen acá en T. Y lo siguiente que yo le voy a tener que proveer, y bueno, no es TS, es T, en este caso, porque va a usar ese mismo tipo que se va a pasar para poder obtener el componente. Entonces, ahora otra de las cosas que tenemos que decirle, bueno, tienes que pasarme la tupla para yo poder hacer esta operación que me estás solicitando. Esta está de más. Y este también está de más. Creo que ahí sería... Sí, ahí sería. Entonces tienes que poder proveerme, en este caso, la tupla. Ahora, el tipo de la tupla lo desconozco por completo porque la tupla depende de lo que se pase aquí, que es acá donde lo estamos declarando. Entonces, yo desconozco el tipo de la tupla. Por lo tanto, al desconocer el tipo de la tupla, vas a tener que pasármelo, ese tipo, como argumento al momento de mandar a llamar la plantilla de función. Entonces, type name, y esto le podemos poner tuple, por ejemplo. Entonces, me vas a tener que pasar como parámetro algo que sea una tupla. En este caso, por referencia, para no copiarla. Y esto lo vamos a llamar components. Perfecto. Entonces, yo ya puedo hacer completamente esta llamada que tenemos aquí. Ya le estamos proporcionando el tipo de T y ya le estamos proporcionando, en este caso, la tupla sobre la cual va a llamar. Entonces, eso está bien. Y ahora acá abajo vamos a tener que hacer la llamada de esa plantilla de función. Recordemos que esta es una plantilla de función, por lo tanto, entre paréntesis angulares, tengo que pasarle los tipos para especializar. En este caso, tengo que pasarle el tipo de T. Recordemos que aquí dentro de la plantilla de Entity 2, nosotros conocemos TS y los puntos suspensivos. O sea, tenemos un tipo y otro grupo de tipos. O sea, tenemos uno y varios tipos siguientes. Entonces, yo lo que conozco es TS. Entonces, y el siguiente parámetro, que es para el tema de la tupla, nosotros podemos aprovechar en este caso la deducción de tipos de C++, porque como el siguiente parámetro de la plantilla de función es el tipo tupla y nosotros lo estamos pidiendo como argumento, como parámetro, perdón, lo estamos pidiendo como parámetro para la plantilla de función, al momento de yo proveerle ese parámetro a partir de este component, el compilador puede deducir el tipo por mí. En este caso. Perfecto. Y en realidad esto en teoría debería ser todo. Entonces, vamos probando. Control B. Esperemos un ratico. Perfecto. Esto compila. Ejecutemos. Y como podemos ver, en este caso, pues me sigue llamando a las tres funciones update. Perfecto. Vamos a quitarle a help la función update. Vamos a comentársela. Bueno, que de hecho sí sería quitársela. Entonces, volvamos a compilar. Compila y si ejecutamos podemos ver que solamente se manda a llamar el de transform y render. ¿Por qué? Porque update no tiene código. No tiene, perdón, help component no tiene la función update. Perfecto. Esto funciona bastante bien. Entonces, esto vamos a copiarlos y vamos a llevarlos al Compiler Explorer para asegurarnos que todo esté bien.
Entonces, perfecto. Ahí está abriendo la página. Pegamos el código y esperemos la compilación. Perfecto, está intentando compilar. Estamos ahorita con GCC. Perfecto. Estamos usando los sanitizers, sí, el de address y el de undefined. Perfecto, en GCC compila, funciona. Los sanitizers, por lo menos en el caso de GCC, no nos están chillando, no nos están diciendo nada. Por lo tanto, en Visual Studio y en GCC podríamos decir que tenemos un código bastante maduro, en este caso, bastante funcional. Ahora vamos viendo con CLAN. CLAN, la versión 19.1, que es la última. Perfecto, entonces está intentando compilar, compila, vamos a ver si ejecuta y también ejecuta. No se lanza ninguno de los sanitizers, por lo tanto, en los tres, en este caso en los tres compiladores principales del mercado, en los tres funciona bien sin tener comportamientos no definidos, por lo menos hasta este punto del video. Por lo menos hasta este punto de la serie sería más bien. Perfecto, entonces así podemos tener la implementación de Detection Idiom y ayudándonos de ese Detection Idiom podemos hacer que solamente se llame, en este caso, la función update sobre aquellos componentes que en verdad tengan esa función update. Con esto podríamos estar ganando rendimiento por el tema que ya no estamos haciendo llamadas a funciones que no están haciendo nada. Por ejemplo, en el caso, si necesitáramos update sí o sí, pues declararíamos e implementaríamos una función update que no haría nada, lo cual posiblemente el compilador sí genere código para hacer esa llamada. Entonces, por lo tanto, estaríamos haciendo saltos a funciones que no están haciendo nada, lo cual sí podría repercutir sobre el rendimiento. Entonces, con esto podríamos estar ganando rendimiento sobre nuestra aplicación y lo mejor de todo es que ya le estamos dando un poco más de libertad al usuario en este caso, pues de declarar y definir las funciones que en verdad necesite. Ahora, una cuestión importante es que la función update que el usuario puede declarar o no tiene que tener específicamente ese nombre. O sea, en esencia tiene que tener exactamente esta misma firma. Él no puede, por lo menos de momento, dar la firma que a él le dé la gana. Entonces tiene que cumplir con esta interfaz. Tiene que tener este nombre, no tiene que recibir parámetros y tiene que devolver void. Entonces eso es algo que el usuario sí tiene que poder hacer. Pero si él no desea tener update, no está obligado a implementar update. Perfecto, y ahora una cosa así ya para ir cerrando el video, vamos revisando en este caso dentro de CPP Insights un poco cuál es el resultado del compilador para poder darnos en este caso pues una idea más clara de qué es lo que está sucediendo. Entonces aquí vamos viendo Entity, aquí está el código anterior de Entity, bueno no importa, me he olvidado en sacarlo. Aquí está el concept de isComponent, acá está el concept de hasUpdate, perfecto, es el mismo código. Este es el try call update, esta es la plantilla y esta es la primera instanciación, en este caso de la plantilla de función try call update, que recibe help y recibe en este caso pues una tupla de transform, render y help. En este caso recibe como parámetro la tupla que está especializado en todos estos tipos y lo que está haciendo es esto de aquí, es if con xpr falso y aquí no está metiendo nada. O sea, aquí el código para llamar a update en help no existe. No existe. Sí se está generando esta función, pero bien, está declarando la función, pero no está metiendo código aquí adentro. Aquí tenemos la primera instanciación, ahora especializada en render, en el cual pasa true y por lo tanto sobre render sí manda a llamar a update. En el caso de transform lo mismo, está pasándole true y está llamando a update en transform. Entonces eso está sucediendo. Esta es la declaración de la plantilla Entity2 y esta es la primera instanciación en este caso. En el cual, por aquí debería estar update, aquí está. Él está haciendo la llamada de try call update. En este caso está haciendo las llamadas en cadenas ayudándose del operador coma. Entonces está haciendo try call update pasándole transform, try call update pasándole render y try call update pasándole help. Entonces este es el código que el compilador está generando. Este código sí va a estar dentro de nuestra aplicación. Aunque aquí depende mucho del compilador, porque probablemente algunos compiladores al detectar que esta función, la especialización de render, no es esta, la especialización, perdón, de help, al detectar que técnicamente no tiene código adentro, pues puede darse el caso que algunos compiladores pues no generen ese código, ahorrándonos en este caso esa llamada también. Perfecto, entonces esto es por esta parte y el resto pues debería seguir siendo igual a como ya lo hemos desarrollado en este caso.
Y bien, gente, esto sería todo por este video. Si les gustó, pues ya saben, pueden darme con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí les voy a dejar la serie, en este caso de C++ avanzado. Cualquier duda, comentario y sugerencia, como saben, en la cajita que tienen ahí abajito, siempre seguido de su correspondiente punto y coma. Una cosa más, no olviden, gente, que pueden apoyar al canal de forma más directa a partir de la página Buy Me a Coffee. Y bueno, posiblemente Patreon lo voy a volver a habilitar pronto, no sabría decirles cuándo, pero algún momento estará habilitado nuevamente. Y una cosa adicional, gente, les quiero agradecer un montón su apoyo. En este caso, pues les agradezco de todo corazón su apoyo hacia mi persona, en este caso, y hacia el canal. Y ahora sí, gente, bien, pues conmigo será hasta la próxima, así que los veo para un próximo video. Hasta pronto.